Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar ProtonVPN en Kali Linux. Lo primero que hacemos es abrir un navegador y aquí buscamos la página de ProtonVPN, escribimos ProtonVPN y luego le damos Enter. Usualmente la primera página que nos bota el buscador, esa es esta que dice protonvpn.com. Le damos clic ahí, la abrimos y le damos clic aquí donde dice descargar o download si lo tienen en inglés. Luego le damos clic en Linux y acá le damos clic en instalar ProtonVPN o install ProtonVPN. Luego venimos acá donde dice cómo instalar la aplicación en Linux GUI. Esta GUI. Listo. Y acá nos aparecen nada más abajo unas opciones de cómo instalar en diferentes distribuciones. Para cada distribución, para Debian, Ubuntu, Fedora, Arch y Snap. A pesar de que Kali es una distribución basada en Debian, los que funcionan son los de Ubuntu. Las instrucciones que funcionan son estas de Ubuntu. Entonces le damos clic ahí, bajamos y acá nos aparece cómo instalar la aplicación. Entonces lo primero que hacemos es abrir una terminal. Y en esta terminal copiamos y pegamos cada línea de código. Como la copiamos, le damos clic en copiar, clic izquierdo, y luego vamos a la terminal, le damos clic derecho, pegar. Y ahí nos pegó la primera línea. Esta línea es para descargar este paquete. Le damos enter. Y listo, ahí nos descargó. Después verificamos la integridad del paquete con la siguiente línea. Le damos enter. Como vemos nos dice que está ok. Luego dice que instalemos el repositorio con este paquete.dev de acá. Dpkg es para instalar, EI es para especificar que vamos a instalar, no a eliminar ni nada de eso. Le damos copy, le damos clic derecho, pegar y enter. Ahí nos pide la contraseña, le metemos la contraseña, le damos enter. Bueno, la metí mal. Listo, ahí ya instaló el paquete y la actualizó a los repositorios. Pero este paquete no es del programa, sino de los repositorios. Ahora pasa algo con esta línea, y es que esta línea ya no funciona. No sé por qué, pero ya no funciona. Entonces, para saber cuál es la línea que funciona, el problema es que este paquete ya no existe. Entonces vamos a buscar cuál es el paquete que está en el repositorio para ProtonVPN. Para lo cual escribimos sudo, que nos da privilegios de superusuario. Luego le escribimos apt, que es el programa que instala directamente de los repositorios. Luego le damos clic, le damos search, SEARH, y luego escribimos lo que queremos buscar, que es ProtonVPN. Y él comienza a buscar, luego nos bota una lista de paquetes que contienen eso dentro de su descripción. Y como ven, nos aparece esta que dice CLI, que es la de interfaz de líneas de comandos, dice aquí Command Line Client for ProtonVPN. Luego nos aparece esta ProtonVPN GTK App, dice GTK Graphical Client for ProtonVPN, es decir, el cliente gráfico de GTK para ProtonVPN. Este es el que queremos utilizar. Listo. Los demás son para otras cosas que no sé qué sean. Así que entonces le damos sudo apt install espacio y escribimos este paquete, este ProtonVPN GTK. Los podemos subrayar, le podemos dar clic derecho, copiar y luego clic derecho, pegar. Y luego entonces le damos enter. Y acá nos pregunta si queremos instalar a pesar del tamaño que ocupa. Le decimos que sí, igual es muy pequeño. ¿Cómo le decimos que sí? Con la letra Y. Y le damos enter.
y aquí ya comienza a instalar. Está instalando, como pueden ver. Va poquito a poco, lo empieza a descargar, lo sigue descargando, ya casi lo termina de descargar. Entre mejor sea su conexión a internet, mejor lo descarga. Y listo, creo que ya lo instaló. Para verificar que ya lo instaló, venimos aquí al inicio, escribimos Proton VPN y acá nos sale Proton VPN. Solo escribí Prot y ya aparecía. Le damos clic y como ven ya nos abre la interfaz gráfica de usuario. Aquí ya podemos introducir nuestro usuario y la contraseña. Y le damos clic en Sign In o Enter. Esta contraseña y este usuario se crean acá en la página de VPN, acá en donde dice Sign In, ¿ok? Si no, le puede dar clic acá en Create Account y sigue pues el procedimiento que le aparece ahí. Pero pues como ven ya puedo entrar a Proton VPN y ya con eso me puedo conectar. Listo, ya cargó. Ahora para conectarnos al país más rápido le damos clic en Connect, o si no, cada vez que pongamos el mouse sobre cada uno de los países nos va a aparecer esta opción de conectar. Entonces para conectarme más rápido le doy acá, Trin. Y listo, ahí conectado, Colombia y seguro, protegido. Ahora nos aparece acá este loguito que dice Proton VPN conectado. Y nos aparece acá este candadito al lado del Wi-Fi, lo cual dice que ya estamos protegidos.